Buenas noches, reciban un cordial saludo de parte de la Ciencia y Cultura Gnóstica. Mi nombre es Ingrid Olaya y nos alegra mucho poder encontrarnos en este espacio que hemos generado para ustedes, para que inicien junto con nosotros este curso de autoconocimiento. La Gnosis es un conocimiento maravilloso que nos permite conocernos y autodescubrirnos, porque cada uno de nosotros creemos que sabemos quiénes somos, pero lamentablemente no es así. Reaccionamos de manera inapropiada a los eventos que nos presenta la vida y muchas veces nos sentimos vacíos sin explicación. Buscamos la felicidad en cosas materiales y trabajamos duro para conseguirlo, pero al final de cuentas esto no nos llena, porque el verdadero sentido de nuestra vida no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, y por eso desde hace muchos años se nos ha invitado a autoconocernos. Vale la pena mencionar el mensaje ubicado en el frontispicio del templo de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y con esto queremos decirle que la Gnosis no es algo nuevo para nosotros, sino por el contrario, ha acompañado al hombre y a la humanidad desde siempre. Los invitamos a estudiar la Gnosis porque es algo que realmente vale la pena, y a reflexionar cuántas veces, cuántos años de nuestra vida hemos estudiado para encajar en el mundo, una primaria, un bachillerato, una carrera universitaria, posgrados, cursos y demás, pero cuánto tiempo hemos dedicado a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿Cuánto tiempo? Al final de esta sesión daremos la respuesta a las preguntas y a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, déjenos un correo, número telefónico o un WhatsApp, ya que como el tiempo al aire es limitado, es posible que no podamos dar en este momento respuesta a todas las preguntas. Sin embargo, nos comprometemos a contactarlos y a darles la respectiva respuesta. Lo que pretendemos es hacer un poco más cálido el ejercicio, que no sea tan virtual y cuadriculado. A continuación, el instructor Giovanni Moncayo desarrollará el tema, el origen milenario de la Gnosis, y seguro les va a encantar. Muchísimas gracias. Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Expresamos un cordial saludo de parte de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional. Como decía Ingrid hace unos momentos, el conocimiento más grande no está fuera de nosotros, sino en nuestro propio interior. Por eso cuando hablamos de la palabra gnosis, gnosis en síntesis quiere decir conocimiento o sabiduría. La sabiduría o el conocimiento no tiene un principio ni tiene un fin, por ende es algo universal, que abarca absolutamente todo lo que existe. Podemos decir que el conocimiento o la sabiduría no pertenece a una cultura o a una religión, a una escuela, a una secta, a un grupo en especial, sino que él está dentro de cada individuo, sea el lugar de la tierra donde se haya ubicado, sea el continente donde él esté, ahí existe el conocimiento. Por ende, todos los pueblos que han venido pasando por la historia de la humanidad han tenido ese conocimiento gnóstico en su interior, y por eso abarca desde lo que viene a ser nuestro cuerpo físico, que los antiguos egipcios o un Hermes Trismegisto le llamaba el microcosmos hombre, y por ende existe el macrocosmos que viene a ser el universo. Si reflexionamos por un instante, ¿cuántos átomos conforman nuestro cuerpo físico? Son millones los átomos que conforman nuestro cuerpo físico, pero si analizamos cuántos soles conforman la Vía Láctea, encontraríamos que hoy la ciencia oficial nos dice que son entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas las cuales conforman la Vía Láctea, y a la vez son millones de galaxias que existen en el universo. Entonces, todo eso es un cúmulo de conocimiento, y nosotros en sí somos una pequeña parte de ese gran universo que viene a ser el universo, la vida. Y si esa parte logra conocerse a sí mismo, podrá ir desvelando y conociendo todo lo que existe a su alrededor. Por eso debemos ver que cada uno de nosotros, más que ser un cuerpo, está constituido por diferentes tipos de energía que
circulan a través de nuestro organismo y que esos diferentes tipos de energía son los que se procesan o procesan la vida, más el conocimiento que existe en nosotros desde una simple célula hasta lo que es un órgano, es un conocimiento propio. Por eso los antiguos griegos decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. El conocimiento más grande no está fuera de nosotros, está en nuestro propio interior. Por eso la palabra gnosis es de origen griego y los griegos empezaron a hablar de que lo único que podría sacar al hombre de la ignorancia, del dolor, viene a ser la gnosis o el conocimiento. Por ende, la gnosis en sí se expresa como un funcionalismo muy natural de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, ella en sí es una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La conciencia no tiene que ver con los conocimientos académicos, ni con los conocimientos de la experiencia del tiempo, de los diferentes sucesos o situaciones que se nos presentan en ese transcurso de nuestra vida. La conciencia es una aprehensión de conocimiento interior que realmente nos permite tener un conocimiento íntegro de lo que es, de dónde están las cosas, de lo que realmente se sabe y aún más de lo que ciertamente ignoramos. Cuando hablamos de la ignorancia, no nos referimos a la escasez de conocimientos académicos, sino de conocer las leyes que gobiernan nuestra vida. Por eso, por un instante, deberíamos ver o llegar a tener en cuenta, si les hiciera esta pregunta a cada uno de ustedes: hace 1000 años, ¿dónde estábamos? ¿Será que existíamos o no existíamos? ¿Y dónde estaremos dentro de un año? Tanto la primera pregunta de dónde estábamos hace muchos años atrás, como dónde vamos a estar dentro de un año, ambas las desconocemos, porque realmente lo que se ignora es todo aquello que no podemos tener en nuestra cabeza o en nuestra mente, y realmente la conciencia es la que es capaz de buscar las respuestas a esas inquietudes que todos en un momento dado nos preguntamos, y que a través de este tema queremos llegar a cada uno de sus corazones, de su conciencia, de lo que es su vida, y reflexionar de que el conocimiento más grande, como lo decíamos hace unos momentos, no está afuera, sino dentro de nosotros, y ahí es donde viene la gnosis a enseñarnos cómo hacer que ese conocimiento que está en nuestro interior se vaya desarrollando, se vaya despertando y nos permita desarrollar en una forma armoniosa todas las posibilidades humanas que hay en nuestro interior. Por eso, si vemos el transcurso de lo que ha sido el conocimiento a través de todas las edades, encontraríamos que todo hombre dentro de sí tiene eso que es el conocimiento o la gnosis. Muchos en el pasado, cuando hablaban de la gnosis, pues lo hablaban en una forma inclusive déspota, o se atacaba a esos primeros gnósticos, que ahorita vamos a hacer un pequeño recuento de quienes han sido gnósticos a través de la historia, y tal vez nos sorprendamos, ya que gnósticos han sido todos los pueblos que han estado sobre la faz de la tierra, porque al ser la gnosis un funcionalismo muy natural de la conciencia, y si la conciencia está en cada individuo, cada cultura, cada pueblo, cada religión, cada sabio, cada profeta del pasado, en su interior tenía un conocimiento que expresó a las multitudes, que expresó a una cultura, a un grupo de personas, inclusive dentro de un área geográfica, que cuando vemos todas las diferentes culturas y religiones que han surgido en la historia de la humanidad, veremos que todas no aparecen al mismo tiempo, sino que una tras de otra van surgiendo, y por ende el conocimiento se expresa de diferentes maneras, pero en esencia viene siendo siempre el mismo. Es lo mismo que nosotros vemos en nuestro diario vivir.
el hecho de hablar, el hecho de comer o de relacionarnos con los demás al tener un lenguaje, pues cada uno de los diferentes pueblos y culturas del mundo han tenido un lenguaje, han tenido una forma de expresarse, pero en sí la acción es la misma. Por ende, el conocimiento siempre ha estado presente en cada ser humano, en cada individuo. Entonces, ese paso del hombre hacia el conocimiento viene teniendo una cronología que hace parte de ese origen milenario de la gnosis, pero que en síntesis podemos decir que ese conocimiento como tal ha estado presente, seguirá presente y se mantendrá en la historia de la humanidad y, por qué no decirlo, de las humanidades que vengan. Por eso, si analizamos lo que son las diferentes culturas, desde la más antigua hasta la más reciente, vamos a encontrar que existen unos principios, existen unas enseñanzas que convergen hacia el mismo punto. Ese punto fue lo que se escribió o se plasmó en aquel templo del dios Apolo de la ciudad de Delfos, Grecia, donde decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Este principio no ha sido exclusivo de la cultura griega, lo han conocido los egipcios, los sumerios, la antigua Babilonia, los mayas, los aztecas, los incas, los druidas, los chichas, todos los diferentes pueblos que existen y seguirán existiendo, ya que si vamos haciendo ese estudio, podemos encontrar que ya la cultura egipcia tenía una claridad frente a lo que es un conocimiento universal, y aunque hoy la ciencia hable que existieron 3150 años antes de Cristo, algunos estudios geológicos a través de lo que es la Gran Esfinge han podido corroborar que estas construcciones, o al menos la Esfinge, pudo haber estado hace más de 10.000 años, y con esto nos mostraría que esa civilización es bastante antigua y que han aportado al mundo conocimientos como el famoso número pi, como lo que viene a ser la geometría, la gran arquitectura. Si analizamos hoy por hoy las construcciones egipcias, hasta aún en este momento existen. Cuántos ingenieros en los diferentes lugares del mundo han hecho edificaciones y estas ya se han caído o han colapsado, más las grandes pirámides y muchas otras creaciones del antiguo Egipto aún se mantienen a través del paso del tiempo y de las edades. ¿Qué podríamos decir de los druidas? 4000 años antes de Cristo, en la antigua Europa, donde conocían grandes misterios y que estaban integrados con la naturaleza, y que se asociaba a esos antiguos druidas con lo que viene a ser un árbol que para ellos era sagrado, como el roble, y ahí la integración que había entre ese grupo de grandes individuos y el amor y el respeto hacia la naturaleza. ¿Qué podemos decir de Mesopotamia, donde 4200 años antes de Cristo, y se habla que entre los ríos Tigris y Éufrates se encontraba ese sagrado Edén que habla la Biblia hebraica, pero que realmente en esa Mesopotamia se conocían los grandes misterios hacia la búsqueda de un conocimiento propio, y por ende todas esas culturas que fueron floreciendo, como los fenicios, los caldeos, más adelante los persas, 500 años antes de Cristo, rindieron culto al fuego, como se hizo en la antigua Grecia o Roma por esos mismos años, mostrando ese afán
o ese anhelo del ser humano hacia la búsqueda de esa luz interior que se representa en el fuego como la llama que ilumina la oscuridad, pero que no se debe ver en una forma literal, sino que ese fuego es la expresión del amor y de la conciencia que puede desarrollarse. Por eso se recuerdan a las antiguas vestales de los templos griegos e inclusive romanos, donde ellas cuidaban el fuego, y nos recuerdan a muchas de esas mujeres en los diferentes hogares o en el campo de muchas de las ciudades del mundo, donde sabían cuidar el fuego o la hoguera. Por eso la palabra hogar viene de hoguera o de fuego, y ese fuego que cuidaban las antiguas vestales es la representación del amor. Por eso invitamos a cada uno de ustedes en sus hogares a cuidar esa llama del amor para que nunca se apague, y estaríamos viviendo hoy en pleno siglo XXI los mismos principios que se vivían en los años 500 antes de Cristo en esas culturas griegas y romanas. Si vamos analizando, casi que a un tiempo igual se expresó o apareció Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, y entregó una enseñanza que viene a ser de cómo encontrar el sendero y el camino del medio, o el sendero el óctuple sendero, o el sendero que va hacia las grandes realizaciones o hacia lo que es la iluminación. El término Buda quiere decir iluminado, y que por ende el budismo se fue estableciendo en Nepal, en India, en Mongolia, en muchas ciudades y en muchos países de Asia, e inclusive se habla de que llegó al gran Tíbet oriental. Pero tenemos que decir que aunque algunos pongan el Tíbet en los siglos 7, realmente el Tíbet es mucho más antiguo de lo que puedan establecer los antiguos antropólogos, y que realmente la cultura oriental es una cultura milenaria que ha venido guiando y dando luz a la humanidad. ¿Qué diremos del budismo zen, que entrega esa ciencia trascendental de la meditación, mediante la cual nosotros podemos aprender a internarnos dentro de nosotros y aprender a bucear en las profundidades de lo que es nuestro mundo interior? Si nos remontamos a lo que es la antigua Grecia, lugar donde se origina el término gnosis como palabra, mas aclaramos que como conocimiento siempre ha existido y ha guiado los pasos de todas las civilizaciones de la humanidad. Pero recordamos en este momento a aquel Platón cuando nos habla de ese conocimiento trascendental, y que lo expresa a través de ese libro que es La República, donde nos habla del mito del hombre de la caverna y de cómo el hombre se concibe como un ser que está atado de manos y su cuello solo puede ver hacia el frente, y sencillamente ve sombras reflejadas en la pared, y que para él solo existe esas sombras como la realidad. Pero dice Platón que si ese hombre fuese sacado o saliera de esa cueva, comenzaría a ver la luz, y que ese hecho de ver la luz por primera vez lo llevaría a ver que la luz le incomoda, y que realmente eso es el conocimiento. Cuando una persona comienza a conocer sus propias tinieblas, tal vez se puede sentir incómodo, pero queremos decirles que es posible disipar las tinieblas de nuestro interior y llegar a un conocimiento lumínico, como lo hablara el budismo oriental. Cuando se habla de que Buda alcanza la iluminación, es un grado que todo individuo puede alcanzar. Si vamos haciendo ese recorrido, encontraríamos que Sócrates, hablando de la famosa mayéutica, inspirado en su madre, que era partera, enseñaba que es posible que así como su madre traía
o ayudaba a traer los hijos al mundo, así él mismo iba a crear o creó la mayéutica con el objetivo de extraer o hacer parir ideas, pero más que ideas es hacer que salga a la luz un conocimiento interno que está ahí latente, esperando a que nosotros lo desarrollemos, pero que requerimos las prácticas, los métodos, los sistemas, la didáctica, para que esos conocimientos florezcan de nuestro interior. Y es aquí donde, a través de este curso de autoconocimiento, que a través de este tema y este primer espacio, queremos que puedan ustedes darse la oportunidad de conocer lo que viene a ser ese conocimiento que está ahí latente. Por eso encontramos que los antiguos esenios de Palestina, y se nos enseña que lo que vienen a ser los primeros cristianos gnósticos, o también le llamaban nazarenos, que se establecieron con aquel Jesús de Nazaret, tenían un conocimiento que llevaba a que cada individuo pueda descubrirse a sí mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Reconociendo mis propios errores, reconociendo lo que en este momento soy y aprendiendo a ser sincero consigo mismo. Aquel Jesús de Nazaret, o Yeshua ben Pandirá, fue un hombre demasiado revolucionario. Perdonarán ustedes, pero no es como muchas religiones lo han planteado. Un hombre tal vez delicado, un poco enclenque, perdonen la expresión, sino que era un hombre en el más completo sentido de la palabra, que donde se paraba hacía estremecer la tierra y a las multitudes. Por eso nunca fue aceptado por los religiosos de la época, no fue aceptado por los intelectuales de la época, no fue aceptado por los ancianos y los tradicionalistas de la época, igualmente los religiosos que existían en aquel momento, mostrando con esto que debe existir una revolución, pero debe ser una revolución inteligente que nace de los principios conscientivos que entregaron esos cristianos durante los primeros 8 siglos del cristianismo, y que entre ellos rescatamos que después de que pasara todo el proceso de aquel Yeshua ben Pandirá, esos cristianos fueron perseguidos durante 3 siglos y fueron echados a los leones en tiempos de Nerón, y que igualmente no le tenían miedo a la muerte. Solo hoy se conoce, a través de grandes estudios o descubrimientos, como la biblioteca de Nag Hammadi en el año de 1945, que los gnósticos también era el nombre como se conocían los primeros cristianos, y que ellos tenían un conocimiento revolucionario, pero que la revolución más grande no es contra el Estado, no es contra los partidos políticos o religiosos o sistemas educativos. La revolución más grande es hacia nosotros mismos y hacia desarrollar los principios conscientivos que están latentes en nosotros. Por eso en los primeros siglos del cristianismo aparecieron grandes grupos que se denominaron gnósticos cristianos, como vinieron a ser los etianos, los carpocracianos y lo que fueron los valentinianos. Más adelante encontramos a los famosos templarios entre los siglos XI, XII y XIII, igualmente los cátaros hacia el siglo XVI y XVII, que fueron extinguidos prácticamente por considerarse herejes, porque no encajaban dentro de lo que eran las religiones de la época. Podemos hablar que en los siglos XVII, a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, se conoció lo que fue la masonería y lo que fueron la antigua escuela Rosacruz, y que después de un gran recorrido en esto que estamos hablando, todos vamos a ir encontrando que hay unos principios que queremos hablar y que queremos entregarles para mostrar
que realmente ese conocimiento no solamente ha existido en Europa, en Asia, sino que también lo podemos encontrar en América. Entonces, si analizamos todas las culturas que han existido en este gran continente, son tan elevadas o tan exaltadas como viene a ser las culturas europeas o la cultura griega, la cultura romana, como la cultura de Mesopotamia. Pero, ¿qué ha sucedido? A través de la historia, recordemos una cosa, siempre la historia ha sido escrita por los triunfadores o aquellos que han ganado las guerras. Por ende, hoy lo que se conoce de los pueblos de América es lo que han escrito los cronistas españoles, y cuando vemos eso que vino a ser la época de la conquista, que cuando se habla de conquista, uno comienza a ver que si es conquista tiene que ver con amor, y esto nos hace recordar cuando un hombre se enamora de aquella novia y está dispuesto a dar absolutamente todo por compartir con ella, y esa conquista se hace en pos del amor. Pero que cuando hablamos de la conquista de los colonizadores a los pueblos de América, se hizo a través de la guerra, a través de la muerte, y no solamente la muerte de muchos pueblos, sino erradicar toda una cultura milenaria y trascendental donde también están esos principios gnósticos. Por eso, inclusive en la mal llamada Santa Inquisición Romana, encontramos que hasta el mismo Galileo Galilei, el 12 de abril de 1633, tuvo que comparecer ante la Inquisición Romana a sus 69 años, porque tenía unas ideas que no encajaban dentro de esa época, y era considerar que la tierra no era plana, y que en aquellos años se consideraba que nosotros o el planeta Tierra el centro del universo, concepción que estaba totalmente equivocada, y que ya los antiguos sabios del pasado e inclusive los mismos mayas, aztecas, incas, muiscas ya conocían la esferidad de la Tierra y conocían los movimientos de traslación, no solamente de nuestro planeta, sino de otros planetas como Venus, como Marte. Por eso encontramos que los mayas entregaron un conocimiento muy amplio en astronomía. Hoy cuando la NASA estudia a los mayas, se da que ellos tenían conocimientos y cálculos astronómicos demasiado precisos, y esto nos recuerda aquella construcción de Chichén Itzá en el Yucatán, donde es una construcción donde muestra los diferentes procesos o el viaje que hace la Tierra alrededor del Sol, marcando en especial el 21 de marzo como el equinoccio de primavera. Y en esa construcción de Chichén Itzá se encuentran 91 peldaños o escalas por cada uno de los 4 puntos cardinales, para hacer un total de 364, y al final uno más que es el que conduce al templo superior, mostrando con esto que los mayas tenían un conocimiento demasiado elevado en la astronomía. La cultura azteca es una cultura también muy trascendental, que podemos decir que han dejado un legado como la famosa Piedra del Sol, donde está esculpido la historia de la humanidad, y ellos lo determinan o denominan los hijos del primer sol, los hijos del segundo sol, los hijos del tercer sol, los hijos del cuarto sol, que coincide con aquello que se habla
inclusive por un Platón como la antigua Atlántida, que pereció por las aguas y que nos habla un Noé bíblico en la Biblia hebraica y que también coincide con lo que hablaban en los templos egipcios del Manú Baisbasbata, que la humanidad pereció a través de las aguas, y dice que en esa antigua piedra del sol, pues se habla de que los hijos del cuarto sol perecieron por lo que es el agua, y así hablan de los destinos de lo que somos en esta época, los hijos del quinto sol, o que se denomina la raza aria. Si comenzamos a ver, toda la cultura azteca ha entregado grandes aspectos que hoy son estudiados por la antropología. No podemos negar a Teotihuacán, la ciudad de los dioses, donde las pirámides aztecas tienen una relación con las pirámides mayas y a la vez con las pirámides de Egipto, mostrando el triángulo como la expresión de esas tres fuerzas que generalmente hemos conocido en nuestra cultura como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en otras culturas también se habla de una tríada o una divinidad, que lo podemos ver incluso en el mismo átomo cuando hablamos de tres fuerzas que viene a ser el electrón, el protón y el neutrón, donde encontramos que el electrón es la fuerza negativa, el protón es la fuerza positiva y el neutrón es la fuerza neutra, y que esto está presente absolutamente en toda la creación. ¿Qué podemos decir de los incas en el Alto Cusco del Perú, en aquella ciudad milenaria de Machu Picchu, y donde todas esas culturas han resplandecido y seguirán resplandeciendo? ¿Qué podemos decir de los muiscas, de toda esa familia de los chichas que realmente han legado un conocimiento, pero que con la conquista lastimosamente hoy no lo conocemos? Tenemos que comprender que cada una de estas culturas que estamos hablando, todas ellas en su seno, lo que han buscado es llevar al hombre hacia un conocimiento superior. Por ende, ellas tenían gran avance en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la agricultura, pero también tenemos que ver que cada una de ellas tuvo un esplendor. Cada cultura, religión, doctrina nace, crece, se desarrolla y finalmente muere. Por eso cuando aparece que una cultura comienza a morir, pues sencillamente desaparece, o vemos lo que ha pasado con la famosa conquista española, donde ya, ¿por qué deben desaparecer? Porque esas culturas van perdiendo unos principios, pero luego vuelven a renacer nuevos conocimientos, y por ende podemos decir que el conocimiento más grande está dentro de todo individuo. Cuando hablamos de la cultura muisca, encontramos que la palabra muisca quiere decir pueblo, hombre, y que toda esa cultura que la encontramos en aquella gran ciudad de Bacatat o Bogotá, como hoy se llama, pues encontramos que Bacatat era el campo de la labranza, donde hoy pues tal vez no vemos esa labranza, sino toda una ciudad, pero que igualmente aquí en estas tierras y en todo lo que es América ha florecido una cultura que ha desaparecido, pero que dentro de las conciencias de cada uno de nosotros están esos principios conscientivos, no solamente de estas culturas de América, sino las de Europa, las de Asia, inclusive la misma cultura indostán, donde nos habla de la transmigración de las almas y que el conocimiento va acrecentando a través de las edades y que hoy por hoy se encuentra dentro de nosotros. Por eso cuando hablamos de todas estas culturas vemos los mismos principios, la deidad o Dios
o lo que vienen a ser los dioses de todas las culturas de Oriente e inclusive de América, es lo que se conoce dentro del cristianismo como los ángeles, o lo que se conoce en el hinduismo como los prajapatis, o lo que se conoce en la cultura griega como los dioses, semidioses, titanes. Los principios universales son iguales. La diferencia está en la forma como ellos se transmiten. Por ende, la verdad, todos los pueblos de todas las culturas del mundo buscaban que el hombre llegara a la verdad, pero la verdad no está fuera de nosotros, sino en cada uno de nosotros. Por eso cuando aquel Yeshua en Pandirá o aquel Jesús de Nazaret se le preguntó qué es la verdad, o un Pilatos le preguntó más precisamente que qué era la verdad, dice que él guardó silencio. Cuando a Buda se le hizo la misma pregunta, dice que él guardó silencio, dio la espalda y se retiró. Porque la verdad es algo que cada uno de nosotros debe llegar a conocer, y es a través de este curso de autoconocimiento que queremos que cada uno de ustedes se conozca. Acá no buscamos seguidores, ni creyentes, ni personas dogmáticas, sino que cada uno de nosotros desarrolle esos principios conscientivos, y la Gnosis nos da las prácticas y las herramientas para hacerlo. Por eso vale la pena estudiar los libros clásicos, la sabiduría antigua que ha estado velada, y que podemos ver dentro de esos libros antiguos, aquella Odisea, aquellos libros de Homero donde nos habla de todo lo que es la mitología griega, el Popol Vuh, el Corán, el Bhagavad Gita, la misma Biblia hebraica, el Talmud, el Edda Germano, todos estos libros que son raíces de grandes religiones, realmente tienen el mismo conocimiento, pero que lo más importante es poder encontrar la letra que da vida dentro de esos textos sagrados. Por eso tenemos que remontarnos hablando del gnosticismo universal en esta época, que gracias al descubrimiento del año 1945, que se conoce como la Biblioteca de Nag Hammadi, salió nuevamente a la luz la palabra gnosis o gnosticismo, y que por ende se pudo corroborar que a través de esos 13 códices encontrados en esa antigua ciudad, cerca de lo que viene a ser algunas tradiciones egipcias, porque se encuentra que estos textos de la Biblioteca de Nag Hammadi estaban escritos en un idioma que se denomina el copto, que era parte de los últimos vestigios de esa cultura egipcia, y que aún mantenían un lenguaje sagrado, como lo veríamos en el latín, como lo veríamos en otras lenguas hoy ya desaparecidas. Por eso la Gnosis surge contemporáneamente en los años de 1950 a través del humanista, filantrópico, gran investigador, gran sociólogo, gran, podemos decir, ser de luz, que viene a entregar un conocimiento en esta época, como Samael Aun Weor, que ha escrito más de 70 obras de diferentes temas como los que hemos venido planteando en el desarrollo de esta conferencia, pero que hay una obra cumbre que se llama El matrimonio perfecto. Y aunque las personas digan que no es posible lograr el matrimonio perfecto, hay un matrimonio perfecto que es la integración de ese conocimiento humano con el conocimiento divino, o dirían los antiguos griegos, la integración de esa alma humana con el alma espiritual o el alma divinal. Pero también ese matrimonio perfecto parte de lo que es el hogar. El hombre, la mujer, en su hogar es donde aprendemos realmente a conocernos. ¿Quién sabe quién es el esposo si no es la esposa? ¿Quién sabe quién es el hijo si no es su madre? Por ende, solo en la convivencia, en nuestro diario vivir, y en esta época que hemos visto que la convivencia se ha aumentado cada vez más,
encontramos que ahí es donde nosotros aprendemos a conocernos. Por eso esa obra magistral que es El matrimonio perfecto resume en síntesis todo lo que es ese origen milenario de la gnosis, y comprender que los principios cósmicos siempre son los mismos y que van dirigidos a que cada uno de nosotros pueda tener un conocimiento propio. Por eso queremos presentar un pequeño clip de video con la voz o la expresión del fundador de las instituciones gnósticas en esta época, Samael Aun Weor. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de entre los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Entonces, como acabamos de escuchar, todo este conocimiento va dirigido hacia los cauces de la sapiencia cósmica. Esa sapiencia cósmica podemos verla, o uno diría cosmos está afuera, pero la realidad
es que esos principios que hemos venido estando hablando es el amor, la caridad, la comprensión y el desarrollo de todas las infinitas posibilidades que hay en nosotros, y que por ende todas estas culturas que hemos venido dialogando tenían grandes facultades o poderes que no difieren de las capacidades que existen dentro de nosotros. Si por un momento yo les digo a ustedes árbol, montaña, río, inmediatamente ustedes lo ven. A través de la imaginación podemos ver grandes cosas, y esto es lo que los indostanes hablan como el ojo de Dhatma, o lo que viene a ser la clarividencia, porque hay capacidades que están en nosotros latentes que permiten conocernos aún más, o esas tinieblas que hay en nuestro interior, para que surja la luz de la conciencia. Por ende, en todas esas culturas se hablaba de grandes prodigios, grandes proezas, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso se habla del desdoblamiento astral, se habla del despertar de la conciencia, y todo esto ¿con qué objetivo? Cada día poder conocernos aún más. Cuando se habla de la palabra yoga, que hoy se ha popularizado tanto, yoga quiere decir unión con Dios. Cuando vemos la palabra religión, quiere decir volver a unir al hombre con Dios. Realmente los principios de Occidente y de Oriente son exactamente iguales. ¿Qué buscan todas estas grandes enseñanzas? Que cada uno de nosotros pueda llegar a integrarse con un conocimiento superior. ¿A partir de dónde? De eso que es la conciencia de cada uno de nosotros. Por eso el sentido de este curso de autoconocimiento es llevarnos a la autognosis. Cuando hablamos de autognosis, representa o significa conocernos a nosotros mismos, y para ello es necesario comenzar a ver nuestros propios defectos, pero que a la vez este camino o este conocimiento nos lleva a aquel postulado gnóstico que nos dice ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. El ser es nuestra realidad, es lo que las culturas han denominado Dios, lo que los egipcios llamaban Ra, lo que en Oriente se llama Alá, o los Elohim de las tradiciones hebraicas. Por ende, la divinidad no está lejos de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso lo que hablábamos hace un rato, el conocimiento más grande o la verdad no se aleja de la naturaleza humana. Por eso dentro de estos estudios se nos enseña que si la verdad se aparta de la naturaleza humana, sencillamente no puede ser verdad. Finalmente queremos invitarlos a ustedes a hacer un ejercicio que nos va a llevar a encontrar eso que es la síntesis, que es convertirnos en hombres solares, como lo hablaban las antiguas culturas, cuando un manco capaz levantaba y elevaba sus brazos y decía que era hijo del sol, como lo han hecho los incas, como lo han hecho los druidas, como lo han hecho los griegos, los romanos, los egipcios. Ellos clamaban al sol, porque el sol es la expresión de lo que viene a ser la luz, o una conciencia totalmente desarrollada y perfeccionada, y que es el objetivo que tenemos o que queremos enseñarle a través de este curso de autoconocimiento, donde el ejercicio que queremos enseñarles es muy sencillo, y es aprender a sentir el corazón. Cuando nosotros aprendemos a sentir el corazón, aunque nos parezca increíble, ese es el sol de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y si aprendemos a dirigir la atención hacia él, vamos a sentir armonía, paz, e inclusive si lo hacemos durante varios minutos, durante varios días, vamos a comenzar a experimentar ciertos fenómenos que queremos que ustedes lo practiquen y lo hagan, y que esto es tan solo la introducción de este curso de autoconocimiento que esperamos que puedan integrarse para poder conocerse mucho más y lograr
esa transformación en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, y que realmente el conocimiento más grande y la sabiduría más grande está latente y vive y palpita en cada una de nuestras vidas. Por eso recordamos una máxima gnóstica, ya para finalizar, irle dando espacio a las preguntas, donde nos dice: no dependas de ideas o de conceptos ajenos, porque dentro de ti mismo está la real sabiduría. Entonces vamos a leer algunas preguntas de las que ustedes han venido haciendo, y esperamos que se puedan integrar a estos cursos de autoconocimiento para que amplíen más esto que es tan solo una introducción del gnosticismo universal. La primera pregunta realizada es la siguiente: si la gnosis es un conocimiento tan antiguo, ¿por qué no caduca? ¿Por qué hoy, en el siglo XXI, se encuentra vigente? Cuando hablamos del conocimiento, consideramos que nunca se va a aprender lo necesario. Por eso Sócrates en una ocasión dijo: la humanidad no solamente ignora, es más, ignora que ignora. Por ende, el conocimiento siempre será actual, y desde que haya seres humanos, pues siempre va a haber algo que conocer. Por eso cada uno de nosotros en el área, la profesión, lo que trabaja, inclusive la misma ama de casa en lo que hace, siempre va hacia un conocimiento superior o hacer mejor las cosas. Y esa búsqueda es lo que hace que en todo momento sea la gnosis y sea la conciencia algo que vive y está latente en este preciso momento, en este instante. Siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre gnosis e hipnosis? Es muy importante esta aclaración o este punto, porque gnosis quiere decir conocimiento o sabiduría. La palabra hipnosis quiere decir sueño. Cuando hablamos de la hipnosis, es un estado de sueño o de conciencia, podemos decir subyugada o manejada. Por eso muchas veces cuando una persona está frente a la televisión o frente a un computador, inclusive cuando es un joven o inclusive los adultos, le dicen es que parece que estuviera hipnotizado, porque es el momento donde uno está totalmente dormido, y la gnosis lo que busca es convertir la conciencia dormida o el subconsciente en conciencia o conciencia despierta. Siguiente pregunta: ¿en la gnosis se hace meditación? Sí, la gnosis enseña lo que es la meditación como una técnica científica de investigación. Es un principio universal. Lo que es la meditación para Oriente es lo que acá en Occidente conocemos como oración. Por eso cuando una persona ha llegado a grados elevados de oración, lo veíamos en un San Francisco de Asís, llega a algo que se denomina la contemplación. La contemplación se relaciona con lo que en el hindustán se habla o se define como samadhi o éxtasis. Entonces es una práctica que la vamos a ver precisamente en este curso de autoconocimiento. Siguiente pregunta: ¿cuál es el verdadero secreto para autoconocerse? El verdadero secreto para autoconocernos o entrar en este proceso es ser sincero consigo mismos y tener el anhelo de comenzar a dirigir la atención hacia adentro, que vamos a verlo en las siguientes prácticas o en las siguientes clases, donde una persona cuando aprende a dirigir la atención hacia adentro, no olvidemos el ejercicio que hemos hablado hace un rato, de aprender a concentrarnos en el corazón. Eso lo que va a hacer es que se procese eso que es el autoconocimiento. ¿Vale? La siguiente pregunta: ¿qué diferencia la gnosis de otras religiones? Bueno, la diferencia con relación a otras religiones, pues tenemos que decir que cada una cumple una misión en diferentes épocas, más esos principios que es llevar al hombre
hacia ese conocimiento interior, todas la han tenido en su momento, pero con el paso del tiempo esos principios desaparecen y eso lo vamos viendo en las famosas guerras religiosas. Hoy nos atrevemos a decir, la gnosis es una doctrina o un conocimiento y a través de este curso de autoconocimiento lo que va a ayudarnos es a hacer esa transformación, no porque haya una creencia o un concepto o un dogma, sino porque podemos desarrollar esa conciencia que nos va a llevar a realizar ese cambio. Aunque tenemos que decir una máxima del gnosticismo universal, todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Porque si hoy vemos tanta convulsión y decadencia y pérdida de valores morales y espirituales, existiendo tantas religiones o tantas sectas o cultos, imagínense si no existieran, ¿cómo sería la humanidad actual? Siguiente pregunta. ¿Qué es el astral? El astral es una dimensión. Cuando hablamos de el astral es donde vamos en el momento cuando tenemos esas experiencias oníricas o el mundo de los sueños. Es el famoso mundo astral que vale la pena, por cierto, tener en cuenta que es el mismo mundo de los muertos. Por eso es tan común que personas que han muerto muchas veces nos las encontramos en los sueños y se denomina quinta dimensión o la eternidad, porque en ese mundo de los sueños podemos ver fenómenos tanto del pasado como del futuro, como del presente, pero como si estuvieran sucediendo en este preciso instante. Siguiente pregunta. ¿Para los gnósticos existe Dios? Dios existe absolutamente para la gnosis, para los cristianos, para los musulmanes, para los griegos, para todas las culturas existe Dios y es esa fuerza universal, incluso de la misma vida, que está latente desde el insecto más pequeño como nosotros, como hasta los mamíferos más grandes, como el caso de la famosa ballena azul, siendo el mamífero más grande, y ahí está presente. Por eso esto nos recuerda una historia antigua donde dice que cuando llegaron los colonizadores españoles le preguntaron a un sacerdote maya que ellos dónde veían a Dios, y pues él sencillamente dando un giro de 360 grados le dice: Dios está absolutamente en todo, en las plantas, en el agua, en la misma tierra, en la vegetación. Una máxima gnóstica dice: Dios no tiene forma, pero se expresa a través de todas las formas. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué opina la gnosis de los alquimistas? Bueno, la alquimia es una ciencia medieval. La famosa transmutación del plomo en oro es la transformación que todos nosotros debemos realizar, que consiste en transformar nuestra personalidad en el oro del espíritu, o esos valores conscientivos o facultades o poderes o atributos que están latentes en nosotros. Si la gnosis es tan antigua, ¿por qué no es una religión muy popular? Yo nunca había escuchado sobre ella. Bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque pues ya lo estás conociendo en este momento. Más volvemos a decir, la gnosis como conocimiento siempre ha existido. Ya el nombre de gnosis, pues lo vemos a través de su origen, del nombre gnosis, es de origen griego, pero realmente lo podemos encontrar de que en la actualidad o hoy, a través de estos estudios o estos cursos de autoconocimiento, queremos difundir aún más para que personas como tú que no la han conocido pues puedan conocerla, pero que realmente el solo hecho de uno tener eso que se llama remordimiento, eso realmente es la expresión de la gnosis. Siguiente pregunta. ¿De qué manera repercuten los pensamientos y las emociones con la salud física? Bueno, ya la ciencia actual ha podido evidenciar que lo que es una persona con una emoción negativa como la ira, el odio, el rencor,
en un momento dado, pues eso puede producir hasta un paro cardíaco, problemas de alteraciones nerviosas. Entonces realmente esas emociones negativas afectan la salud y la vida de todo individuo, y eso es algo que pues ya hoy hasta la misma medicina sabe. Por eso cuando una persona está tranquila, está llena de armonía, pues no es un secreto que inclusive el sistema inmunológico está trabajando en una forma armoniosa y va, digamos, a estar alerta frente a cualquier afección que venga de afuera o de los virus, como hoy en día estamos viendo. ¿Cuál es Discúlpame. ¿En cuánto tiempo puede dominar el astral? Bueno, el dominio del astral, o lo que es ese cuerpo de los sueños, basta hacerlo a través de mucha práctica. Hay un ejercicio muy sencillo que consiste en vigilar nuestro sueño. Ese hecho de vigilar nuestro sueño quiere decir que al momento de acostarnos, si ustedes analizan, uno llega y se queda dormido y no se dio cuenta cuándo sucedió esto. Si yo todos los días lo puedo hacer durante 40 días o 40 noches, vigilo el sueño, llegará el día o el momento donde sienta ese vacío, que como que me fui o que siento como que me voy a caer, y no hay que tener ningún temor. Una de las principales o los principales factores para una persona poder dominar eso que es el cuerpo astral o cuerpo de los sueños es vencer el miedo. Nada tiene de peligroso que uno se acueste y experimente o sea consciente de ese proceso que es natural para todos y que todos podemos verificar, y que todas las culturas, como hoy lo hemos hablado, enseñaban que esa es una capacidad de todo individuo y que vale la pena desarrollar. Siguiente pregunta. ¿Todo el curso es gratis o en algún momento nos van a cobrar? Está interesante. ¿Por qué? Porque realmente el conocimiento es algo universal. No podríamos a través de este curso de autoconocimiento decir, no, ahorita los invitamos y más adelante le vamos a cobrar. No, el objetivo de este curso de autoconocimiento no es un fin lucrativo, siempre decimos es un fin formativo, que ustedes puedan conocer estos estudios, y es más, hay personas que hacen aportes voluntarios para que nosotros podamos difundir mucho más estos conocimientos a través de estas campañas que estamos haciendo en este momento, y donde es libre, si alguna de ustedes quiere colaborar o apoyar, lo puede hacer, más jamás dentro de estos cursos se va a exigir un dinero, volvemos a decir, ya que el conocimiento es universal y no podríamos caer en comercializar, o como diría alguien en una ocasión, no se puede negociar con lo que no es negociable, y para lo que es el conocimiento no es algo con lo que realmente uno debería lucrarse, hablando de estos principios que nos llevan al autoconocimiento. Giovanni, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a realizar la última pregunta, que es, después de esta clase, ¿qué sigue y cuál es la metodología? Bueno, la metodología está presente, se va a formar unos grupos de WhatsApp donde ustedes van a comenzar a partir del próximo lunes, ya incluso algunos ya los han contactado en el transcurso del día, donde los días lunes se va a enviar un enlace con la clase. El día miércoles va a ser un espacio donde se va a abrir en las horas de la tarde varias preguntas espacio para preguntas para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus inquietudes con relación a la clase que vieron el lunes, y el día viernes viene una parte muy cálida, humana, que es el contacto que van a ir teniendo con el tutor o el encargado de esa aula virtual que se va a hacer a través de los grupos de WhatsApp, para que ustedes vayan conociendo no solamente a través de este medio, sino ya en un contacto más directo donde pueden presentarse, donde puedan poner sus inquietudes, y lógicamente estos tutores o encargados siempre van a dar una práctica para que ustedes la tengan presente y que la establezcamos como parte de nuestra vida, ya que como dicen comúnmente, la práctica hace
al Maestro. Entonces, de esta manera, pues damos infinitas gracias por su atención, por su tiempo. Queremos que puedan integrarse con este curso de autoconocimiento, como lo hemos dicho, a través de esas diferentes aulas virtuales, y que nuestro objetivo es que este conocimiento llegue a su vida. Ya nos han permitido llegar a sus casas, a poder acompañarlos, pero esperemos que este conocimiento llegue a sus corazones y a su conciencia, y que realmente ella se pueda desarrollar y despertar esas infinitas capacidades que todos tenemos, y que podemos realmente llevarlas a una forma superior, y que consiste sencillamente en aprender a conocernos, o en síntesis, lograr eso que se llama la autognosis. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de entre los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos.